de cómo nosotros podemos dejar de consumir tecnología en el sentido estricto de la palabra y empezar a crear tecnología desde nuestra región. Bueno, hoy estamos aquí con el propósito de tener una conversación con Steve en donde podamos hablar de manera abierta y sin ningún tipo de tabú sobre lo que sucede realmente en la economía de América Latina y cómo la tecnología que hemos estado viendo, cómo avanza todos los días, hay algo nuevo, todos los días hay un nuevo modelo de inteligencia artificial, verlo desde la óptica de dos personas que llevan trabajando 11 años en la industria tecnológica y cómo podemos abordar estas problemáticas, sobre todo yo creo, Steve, de cultura, de cómo nosotros podemos dejar de consumir tecnología en el sentido estricto de la palabra y empezar a crear tecnología desde nuestra región. Entonces este espacio es para hablar de eso, también aprovechar que vamos a comenzar con todos los poderes Neural Composer, que es una comunidad que espera reunir a grandes mentes en América Latina y que todos podamos en conjunto construir. Entonces, pues este espacio está diseñado para eso, muy relajado, en donde no haya ningún tipo de protocolo ni nada de eso, sino súper improvisado, como lo hablábamos hace un rato, Steve, tras bambalinas antes de empezar el podcast, y pues que comencemos con un tema y con un problema común que yo creería sería plantear cómo el uso de los LLMs y la inteligencia artificial, que hoy es tendencia en todo lado, puede realmente apalancar nuestra región para crear tecnología. Yo creo que eso podría ser un punto de partida, Steve. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Hablemos un poco sobre esto de manera pues muy relajada y empecemos esto. Claro que sí, Camilo. Pues no, ante todo, muchas gracias. Yo siento que uno de los puntos principales que yo quisiera empezar como que empecemos a hablar, hoy en día creo que el hype de la inteligencia artificial se oye por todos los medios, por todos los lados, todos los días sale una nueva herramienta, todos los días sucede algo, digamos, alrededor pues de la industria de la inteligencia artificial. Pero siento que es importante entender cuál es el poder realmente que tiene la inteligencia artificial como potenciador en las industrias económicas y transversales, digamos, alrededor de cualquier actividad económica que hay en Latinoamérica. Yo creo que cuando uno escucha muchas veces hablar del LLM, de que ahora puedo hablar con ChatGPT y me va a responder preguntas más rápido, no sé qué, siento que es importante que hablemos del poder que tenemos detrás de eso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de herramientas como ChatGPT, como Cloud, como Gemini de Google, etcétera, que son herramientas que son, por ejemplo, capaces, huevón, de, de poder compilar una gran cantidad de información Uh-huh. y en lenguaje natural, porque al final del día que traduce LLM son los Large Language Models, ¿no? Correcto. Los grandes modelos de lenguaje. Ajá. Y poder compilar una cantidad de conocimiento importante y volverlo conversacional es una herramienta muy poderosa para muchas cosas. Tal cual. Ahora, digamos, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial ya traen capas de razonamiento y que un modelo de inteligencia artificial conversacional tenga capas de razonamiento significa que es una herramienta que ya puede empezar a evaluar, analizar y tomar decisiones más acertadas en problemáticas en cualquier Del mundo industria, real. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando lo vemos en el mundo financiero, eh, ya, no sé, antes, por ejemplo, los análisis financieros, las proyecciones estocásticas, la estadística en general, pues si bien se hacía, digamos, con ciertas herramientas y con ciertos marcos de trabajo para poder llegar a un mejor resultado, hoy en día usted ya puede, digamos, acortar esa curva de aprendizaje y esa curva de generar valor, digamos, en ese tipo de industrias con un modelo que es capaz de absorber y agarrar una gran cantidad de datos, analizarlos y sobre eso tomar decisiones o sobre eso empezar, digamos, a generar predicciones, a generar posibles escenarios. Y eso es lo que hace interesante realmente que día tras día los modelos de inteligencia artificial avancen, Camilo, porque al final del día ya vemos que cada vez es más sencillo o es cada vez más poderoso que un modelo de inteligencia artificial pueda razonar. De hecho, hace un par de días salió GPT-5, ¿no? Claro. De OpenAI, que es Uh-huh. una de las empresas más grandes y más valiosas del mundo y pues la que, digamos, está mandando la parada en temas de inteligencia artificial. Y vemos que cada vez nos acercamos más a eso, nos acercamos a una herramienta que es cada vez más económica en términos pues, de uso
es cada vez más poderosa en términos de poder entregar un resultado de más alta calidad y al final del día, pues, aportar valor a las herramientas. Tal Entonces, cual. bueno, estamos hablando un poco también del estado del arte de la tecnología, de cómo Ujú. podemos apalancarnos esa tecnología, Exactamente. pero entramos a un tema y es, oiga, ¿qué está sucediendo en esta parte del mundo? ¿Cómo estamos nosotros como región contribuyendo Ujú. a que ese avance tecnológico sea real? ¿O simplemente es algo que usamos o agarramos o importamos, digamos, de un conocimiento que se construye en otros lugares del mundo? Y entramos como en ese efecto placebo de, oiga, estoy usando tecnología, pero no estoy creando tecnología, Claro. ¿sí? Ujú. Sí, y ahí resulta un tema que a pesar de que nosotros estamos en la industria de la tecnología, parece no ser un proceso lógico que podamos implementar para crear tecnología, como usted lo menciona. Yo siento que la inteligencia artificial, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y como cualquier otro fenómeno social, requiere requiere la capacidad de que se integre de manera orgánica al tejido cultural de los países y de las sociedades. Por ejemplo, Estados Unidos pues tiene, digamos que ese liderazgo lleva esa antorcha de la tecnología, de la inteligencia artificial. Lo mismo pasa en paralelo con China, que siento que está muy también a la vanguardia. Y es ciertamente porque tienen esa connotación cultural que les es más fácil poder adaptarse a estas herramientas y de manera más rápida. Porque al final del día, si lo vemos, Steve, yo siento que eso también es una cuestión de timing, de adaptarse todo el tiempo y de estar todo el tiempo, digamos que empapado de estos temas que están saliendo para poder crear. Porque ¿qué es lo que se crea al final del día? Es poner un poquitico más allá la regla de las fronteras de lo que somos capaces de entender. Entonces yo siento que eso del tema de la cultura, culturalizar a nuestra región, a América Latina, a nuestras empresas, nuestros colaboradores, nuestra fuerza productiva, pues es un punto de partida importantísimo para poder nosotros, como usted lo dice Steve, crear con inteligencia artificial. Porque usted bien lo decía, ya la inteligencia artificial hoy en día no es un simple chat que le devuelve a uno una respuesta escueta de cualquier tema que uno le pregunte, sino que realmente hace un proceso de razonamiento, como usted lo dice, que los LLMs hoy en día lo llaman thinking, que es básicamente pensar, que Ujú. es como un homólogo a pensar. Entonces, esto nos puede servir a nosotros como región para comenzar a analizar problemáticas reales de nuestra región y comenzar a conceptualizar soluciones que se puedan volver productos o se puedan ejecutar como empresas y como organizaciones. Yo he visto un fenómeno, Steve, que me gustaría hablarlo con usted, es respecto a esa velocidad con la que pareciera como una guerra fría, pero de la Mm. inteligencia artificial. Si usted se percata de eso, todos los días sale un nuevo modelo, todos los días sale una nueva versión, todos los días hay una inteligencia artificial que supera el examen, el Last Human Exam, que es como el que Ujú. valida qué tan profundo es el razonamiento, qué tan acertado es el razonamiento de una inteligencia artificial, y cada vez hay uno que lo supera más y más. Sí. Yo creo que el límite, pues evidentemente desde un punto de vista cuantitativo es el 100%. ¿Quién alcanza ese 100% en todos los scores de medición que hay? Pero a lo que voy con esto es si realmente nosotros debemos entender como uno mejor que otro o realmente deberíamos ser agnósticos y todo el tiempo estar pensando más bien qué es más eficiente para el problema que yo tengo y cómo lo puedo implementar. Yo creo que esta conversación, Steve, es muy importante que salga valor para todas las personas que nos vayan a oír en este podcast, que al final del día es una introducción a Neural Composer, que es una comunidad. Entonces hablemos un poco, Steve, desde su expertise respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo cree usted o cuáles cree usted que son esos modelos o cuál es esa óptica, esa forma en la que nosotros deberíamos utilizar una herramienta de inteligencia artificial desde la industria y para la industria? Porque recordemos que una empresa al final del día es un producto o un servicio que le resuelve un problema a la sociedad. Entonces, ¿cómo cree usted, Steve, que estamos viendo este fenómeno de todos los días hay algo mejor, 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 mejor? ¿Cómo no abrumarnos con tantas herramientas y cómo usar y enfocar nuestra energía en algo que nos devuelva valor? Perfecto. Eso es un buen punto, eso es un buen punto, Camilo. De hecho, mucho se habla de que estamos llegando o estamos llegando a algo cercano, a algo cercano a lo que es un concepto que conocemos como la superinteligencia artificial, ¿no? Uh -huh, La famosa AGI, uh el -huh, Artificial General Intelligence,
¿Qué sucede al final del día o qué es el objetivo de la famosa inteligencia artificial general? Es un producto, un modelo, una herramienta, como se le quiera ver, que es capaz de ser igual o mejor en todos los campos de la inteligencia, porque pues la inteligencia, digamos, tiene diversos matices y diversas Ujú. áreas, que es capaz de hacer igual o mejor actividades de razonamiento o actividades multipropósito como lo hace un humano. ¿M? Claro, Se habla mucho de esto. Yo siento que es algo que nos distancia un poco de lo que en realidad deberíamos estar hablando y de la forma en cómo deberíamos estar adoptando la inteligencia artificial y es, oiga, el modelo que sale día tras día tras día y que cada vez es mejor, es, 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 es banal, o sea, no importa, ok, no importa. No importa si el modelo del día de mañana es capaz de hacer el Human Last Exam mejor que el sí, modelo que salió hace una semana, exacto, sí. sino cómo usted agarra y da uso de las herramientas de inteligencia artificial específicamente para su industria y más bien, o sea, en lugar de estarse preocupando de cómo una inteligencia artificial le va a resolver todos los problemas de su vida. Entonces, el fenómeno que se está empezando a ver es que cada vez la inteligencia artificial se está ennichando. ¿Sí? Sí. Yo le llamo está sucediendo un proceso de ennichamiento. Ujú. Y es que cada vez más en los avances de la inteligencia artificial vemos, sí, básicamente un fenómeno en donde se crean inteligencias artificiales específicamente para tareas muy específicas y desde un punto de vista técnico nos hemos dado cuenta que eso incrementa la calidad, por ejemplo, de un lenguaje, Ok, de un lenguaje, perdón, de un modelo de lenguaje natural, ¿sí? Eh, Desde un punto de vista técnico, digamos, pues no vamos a ahondar en cómo funciona un LLM en este podcast, pero sí se está viendo, o sea, desde un punto de vista técnico, que cuando tú entrenas una inteligencia artificial para una tarea específica, específica, sí. es mucho mejor que una inteligencia artificial que está entrenada en múltiples áreas, en múltiples actividades, en múltiples destrezas. Claro, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la robótica. Yo siento que la robótica es una de las cosas que puede entrar a revolucionar gran parte de la industria textil, de la industria, de las fábricas en sí, general. Y lo que sucede, por ejemplo, con la robótica, Camilo, es que eh, es tan granular la forma en cómo digamos, la robótica usa esos modelos de inteligencia artificial, porque tú entrenas un robot para que sea muy bueno en una actividad muy específica, claro. ¿sí? Y ese es el fenómeno que estamos empezando a tener. Entonces, ¿cómo afecta esto a las industrias? Pues que al final del día no es que ChatGPT o Cloud o Gemini sean las herramientas que te van Exacto. a solucionar todos los problemas de tu industria, sino como tú agarras esas herramientas y dices, yo tengo estos problemas en mi industria o en mi empresa Exacto. y quiero específicamente que este tipo de herramientas o que esta herramienta se encargue de hacer muy bien esta actividad. Claro, La entrenas y a partir de ahí es como vas, por ejemplo, agarrar valor, pues a experimentar valor, ¿sí? claro. Hay un punto que mencionaste antes y que me gustaría tocar y es, en Latinoamérica hablábamos, ¿no? De que el proceso de innovación, si lo comparamos con otras regiones del mundo, estamos quedados, ¿sí? O sea, la Sí, realidad es que estamos quedados totalmente. en los índices de innovación. De hecho, bueno, de los índices de los índices de innovación, Brasil, pues es una de las que Más por lo menos impulsa. saca el cuello. Sigue Chile, Argentina, Colombia, digamos que estamos haciendo esos esfuerzos. Pero hay algo muy bonito que pasa ahora y que no pasaba antes, y es como la inteligencia artificial está potenciando la Claro, capacidad de crear y de innovar claro, versus cuando antes no la teníamos, claro. ¿sí? Totalmente. Entonces, por ejemplo, se habla de las empresas, bueno, hay fenómenos y cosas y conceptos que se empiezan a hablar, entonces, no sé, hoy en día, por ejemplo, en Norteamérica se está hablando de las 1 billion person companies, Claro. que es que digamos que, Que una persona exacto, que una puede, persona con uso de inteligencia artificial puede construir una puede llegar empresa a construir una empresa de un de miles billón, de millones de de miles de dólares. millones de dólares Ujú. eh,
cosa que no pasaba antes de la inteligencia artificial, porque antes el fenómeno era Claro. contrato 20, 30, 40, 50 personas y llego a esos números, pero ahora no está, ahora estamos tocando un poco más de cerca ese Claro. concepto. Oiga, pero ahora que usted lo menciona, eso precisamente este tema y este fenómeno que se ha comenzado a hablar mucho del One Billion Company, me resulta bastante curioso cómo eso podría llegar a impactar desde un punto de vista económico a una sociedad. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que permite que una economía sea dinámica? Pues que las personas tengan cómo Ujú, consumir. sí, Y para eso hay que generar empleo. sí, Partíamos de una problemática y era cómo podemos usar inteligencia artificial en América Latina para ser más para ser más productivos, para productivos, solucionar exacto. problemas propios de nuestra región y demás. Yo pensaba, Steve, bueno, yo les comparto una regla personal que yo tengo en el uso de inteligencia artificial, ya como para que comencemos a delimitar y hablemos sobre una tesis que defiende usted y que defiendo yo, Steve, de pronto, Ujú, y busquemos una sinergia en la que ustedes se puedan quedar con un valor importante de esta conversación y es, oiga, yo siempre he pensado, desde que salieron las inteligencias artificiales, que la forma más eficiente de usarla es primero razonar, utilizar, si lo viéramos en términos porcentiles, del 100% yo ocupo el 60% pensando ujú, el problema, pensando el prompt, estructurando conceptualmente qué es lo que voy a preguntar, otro 20% escribiendo el prompt y otro 20% recogiendo la respuesta que esperaba. O sea, o como que ocupo más tiempo pensando cómo voy a estructurar lo que quiero resolver versus el tiempo que paso implementando la solución. Yo creo que esto es un marco que, bueno, esto es algo personal, cada quien puede usar, ya escucharemos cómo lo hace Steve, pero a lo que voy con esto es de eso que usted mencionaba, de cómo podemos nosotros utilizar eso para nuestras empresas, para nuestras problemáticas y perfecto. comenzar a atacar cosas. Y hay un punto antes de que se me vaya y es, para nosotros poder saber cómo hacerlo, debemos saber la definición. ¿A qué voy con esto? Usted mencionaba la innovación, pero ¿qué es innovar? Innovar desde un punto de vista convencional se define como todo aquel proceso que es nuevo, Ujú, innovar, y que da una mayor eficiencia. Si estamos hablando de negocios, pues que aumenta la rentabilidad y reduce costos, eso es innovar. ujú, Un proceso de innovación no necesariamente tiene que ser algo de hardtech o algo súper avanzado correcto. o construir un teletransportador cuántico, porque eso al final del día es tecnología. Pero la innovación, como hablábamos creo que la semana Ujú, pasada, puede suceder en cualquier área de la empresa, de la sociedad o cualquier punto. Entonces ya como para que comencemos a darle forma de qué valor podemos aportarles a ustedes con esta conversación es cómo podemos, Steve, desde su experiencia, no sé, veámoslo desde un punto de vista estadístico. Las mayores problemáticas que tenemos en nuestra región, en América Latina, es el alto desempleo, la alta tasa de desempleabilidad, por ejemplo, la alta tasa de improductividad, a pesar de que somos una de las regiones que más más trabaja trabaja, sí. horas versus esto, cómo podemos coger la inteligencia artificial y culturalizar a nuestra gente, a nuestros empresarios, de que usen IA para que sus colaboradores sean más productivos. Sí, Ya no tienen que trabajar 48 horas a la semana, puede ser menos 30, 20 horas, pero que sean exponencialmente más productivos. perfecto. Y listo, tal cual. Siento, Camilo, que tocaste un punto importante y es como empoderar, empoderar. Uh -huh. Yo siento que está muy satanizado el hecho del uso de la inteligencia artificial, tal vez por, no sé, los medios de comunicación, tal vez por la forma en cómo se vende la idea de la inteligencia artificial, que al final del día no es una herramienta de reemplazo, sino de potenciador, ¿no? Entonces, que normalmente le recomendamos nosotros, por ejemplo, en Symphony a nuestros clientes, que pues el 100% son empresarios, Uh -huh. emprendedores y empresarios que buscan digitalizar su negocio, ¿sí? Y es, empiece por problemas, actividades o áreas específicas en donde usted esté experimentando o vea una oportunidad de innovación o de mejora, ¿sí? Entonces, empiece pequeño, empiece por un proceso interno, Claro. por un proceso operativo repetitivo, por un proceso operativo que usted ya se conoce de principio a fin y que usted sabe que se puede hacer mejor, ¿sí? Es la mejor forma de empezar. O sea, usted no debería empezar, y creo que la forma más errónea es como use ChatGPT y agarre y empiece Exacto. a diestra y siniestra, no, sino por realmente adoptar la tecnología, adoptar inteligencia artificial. Ojo, ojo a esto. Con algo pues,
se crea en otro lugar del mundo, le va a permitir a usted empoderar su proceso de innovación, ¿sí? Claro, En su empresa. Entonces, si usted aplica inteligencia artificial en un proceso en su empresa, usted se va a dar cuenta de, oiga, estoy haciendo esto de manera mejor, esto me permite o me abrió la puerta o me permitió ver que ahora mi proceso operativo puede funcionar mejor o con claro. menos pasos, ¿sí? Ese es el primer paso. O sea, ese es Empoderar a la gente. empoderar a la gente, es decir, las personas, los empresarios, deben sentarse a evaluar en qué lugares potencialmente o qué problemas potencialmente eh, pueden empezar a adoptar Ok, inteligencia artificial, ¿sí? Como es empezar a razonar, lo que tú decías. El 60% del uso de la inteligencia artificial lo haces razonando, sí, porque entiendes cuál es tu problema y exacto. cómo vas a hacer uso de. Ese es Ujú, el primero. El segundo es cuál es la información con la que cuentas, ¿sí? claro, Cuando tú tienes información de muy mala calidad, sí, eh, con información me refiero a documentos, me refiero a emails, me refiero a videos, imágenes, etcétera, porque eso es algo que la alimenta. inteligencia artificial, de lo cual se va a alimentar y va, pues al final del día, a aportar valor a lo que tú estás intentando, Claro, a donde tú estás intentando adoptarla. Entonces, como empresario es preguntarte, ok, con qué información cuento yo en estos momentos? No sé, si tienes un proceso operativo financiero, eh, tus libros de Excel, ujú, tus documentos PDF, toda esa información es información, valga la redundancia, que le va a servir a la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo, claro, ¿sí? Ese es el segundo punto que uno debería tener en cuenta al momento de adoptar herramientas de inteligencia artificial, con qué información cuento. Y el tercer punto, más allá de qué herramienta uso, es cómo la voy a usar. claro, Entonces, si ya conoces un proceso operativo que tiene ciertos problemas, si ya tienes una cantidad de datos importante, ¿sí? De recursos de datos importantes para usar, ¿cómo la vas a usar? ¿Sí? Tal vez vas a automatizar un proceso o tal vez a usar la inteligencia artificial para revisar claro, cómo puedes reducir la cantidad de pasos que tienes en tu proceso operativo, ¿sí? Es el cómo. claro, Eh, es tan sencillo como eso, ¿sí? Porque muchas veces de pronto las empresas, y en especial en Latinoamérica, no adoptan herramientas de inteligencia artificial porque ven eso como un mundo inalcanzable. Y no es así. O sea, claro. creo que ese es los tres pasos tan sencillos que tú puedes empezar a hacer para adoptar y empezar a empoderar tu proceso de innovación en tu empresa, ¿sí? Que es algo muy bonito que, vuelvo y digo, no sucedía antes digamos, de este hype de la inteligencia artificial, y era que tal vez era más complejo innovar, Claro. ¿sí? De pronto por la capacidad o por la velocidad con la que no podías adaptarte a las herramientas tecnológicas que hoy en día la inteligencia artificial está poniendo al alcance de tu computador, de tu mano, ¿sí? Claro. Claro, y aquí surge un punto importante que a lo largo de todos estos años yo me he percatado trabajando con distintas industrias, con distintos perfiles de empresarios y he estado en ambas caras de la moneda, a eso que usted se refiere del empoderamiento. Yo he visto que en la industria colombiana, en la economía colombiana, hay todavía muchísimas personas y muchísimos empresarios, muchísimos colaboradores, muchísimos profesionales que todavía viven como en una época en la que las cosas sucedían de manera más Más convencional, rústica, claro. exacto, como más al día a día, más al de, Ujú. oiga, ¿cómo está? Hagamos negocios de esta y esta otra forma. Pero por el otro lado también he visto ese panorama de solo tecnología, de la industria tecnológica, de empresas que se han esforzado por implementar tecnología y hoy en día pues tienen unos procesos un poco más sofisticados. Pero a lo que voy con esto es que no hay que dejar de lado toda esa población de empresarios o de Correcto. profesionales que todavía no se adaptan por lo que usted dice, porque tiene toda la razón, se demoniza el uso de la inteligencia artificial. Y yo siento que la razón fundamental de este mal entendimiento o la tergiversación del uso de la IA es porque mucho del empresario colombiano y latinoamericano todavía vive con la idea de que, oiga, yo le pago a una persona por la cantidad de horas que ocupa su espacio de trabajo, ¿sí? Y lo que sucede con la inteligencia artificial, se lo voy a poner en términos de desarrolladores, estamos aquí hablando entre desarrolladores y es, oiga, antes de la inteligencia artificial, un desarrollador se podía tirar una semana solucionando un bug que era un punto y coma, lo digo así de claro.
Y eso para una empresa pues es una pérdida de plata pues de alguna u otra forma gigantesca para una empresa de desarrollo, cuyo core de negocio es el desarrollo. Pero si lo ponemos en términos, por ejemplo, no sé, que mi contador de la industria textil necesita hacer un reporte, se demoraba una semana haciendo un reporte de Excel. Hoy en día, pues eso justificaba, esa semana justificaba el pago que yo El le estaba pago, haciendo a esa persona. claro. Entonces yo siento que la demonización ocurre cuando pensamos que, oiga, no, es que este man mete la inteligencia artificial, lo saca en 10 minutos, no dice nada y el resto de tiempo pues es improductivo. Y eso es lo que tiene que comenzar a cambiar. Tenemos que entender que la inteligencia artificial yo se la doy a usted, que es mi colaborador, y al final lo que tenemos que hacer es que seamos más productivos Más todos productivos. para que el valor final agregado pues sea muchísimo más grande. ¿Qué voy con esto, Steve? Como para ya tener también accionables para la gente que nos escucha en este primer podcast de Neural Composer es, oiga, coja a su gente, coja a sus colaboradores o usted como profesional si trabaja con otras personas Exacto. y hágalo parte de la cultura. No es que, oiga, usted puede o no utilizar inteligencia artificial si quiere o no la use porque si no después el resto de tiempo que hace, sino Claro. más bien debe usarla para Ujú. hacer sus problemas porque si algo le costaba una semana y ahora lo puedo resolver en 5 minutos, pues puedo comenzar a distribuir el tiempo de manera más eficiente Exacto. para que esa misma tarea ya pueda servir para tener más tiempo para pensar en nuevas estrategias o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que ese también es un primer paso, Steve, y es pensar la inteligencia artificial como un potenciador, como que debería usarse como un Exacto. potenciador sí o sí Correcto. dentro de la cultura de mi propia empresa. Y así es como se comienza a innovar. Lo otro que usted decía, Steve, que me parece clave, empoderar. Ya le dimos la herramienta, ya la debe usar porque hace parte de nuestra cultura. Ahora, ¿cómo la va a usar? Claro. Debemos darle la potestad a esa Entonces, persona. entonces ahí era lo que hablaba Claro. del cómo. Hay un punto que mencionaste, Cami, y que me parece muy importante, digamos, ahondar un poquito más en eso, y es, parte de la cultura organizacional debería ser usar inteligencia artificial. Exacto. Claro, es importante. Claro. Eso crea un estímulo, ¿sí? El debe usar inteligencia artificial crea un estímulo para que la gente empiece a evaluar Exacto. cómo usarla, Claro. o en qué cosas se puede usar. O si antes yo era muy improductivo en esta tarea, ¿cómo la voy a hacer más productiva? Eso crea un estímulo, ¿cierto? Tal cual como cuando por ejemplo, en un país generas un estímulo de competitividad, por ejemplo, permitiendo inversión extranjera, permitiendo competencia, todo ese tipo de cosas generan estímulo. Entonces, en el Claro. caso de una empresa, el uso de la inteligencia artificial genera un estímulo para que los miembros del equipo empiecen a empoderarse nuevamente y a ser mejores y a empezar, digamos, a adoptar o implementar inteligencia artificial para hacer mejores Claro. cosas. Y de pronto ya para cerrar esa parte, o pues como para cerrar la idea es, eh, y creo que es como la tercera fasecita, entonces como recapitulando un poco es, Exacto, sí. evalúas, evalúas el qué, evalúas pues, es decir, el problema que tienes, evalúas con lo que cuentas, los datos con lo que cuentas, y el cómo lo vas a hacer. Pasamos a esa parte de los equipos deberían, como parte de su cultura organizacional, usar inteligencia artificial. Y ahora pasamos también en el punto que es importante de saber si efectivamente es algo que está aportando valor, y es que lo debes medir, Claro. ¿sí? Tú debes medir cómo tu equipo está usando inteligencia artificial. Lo que no se mide no existe. Exactamente. Es importante medirlo y no hay que complejizarlo. ¿Cómo estás usando inteligencia artificial? No sé. ¿Cómo alrededor de la cultura organizacional de tu equipo se crean conversaciones, iniciativas del uso de la inteligencia artificial? Es una Exacto. forma de medirlo, ¿no? Exacto. ¿Cuántas iniciativas están saliendo de yo permitirle a mi equipo o pagarle a mi equipo por una herramienta de inteligencia artificial? ¿Sí? Ujú. Entonces siento que son como esos tres puntos importantes de cómo tú puedes empezar a abordar la inteligencia artificial para tus procesos de optimización e innovación en tu empresa sin sobrecomplejizarlo tanto. Claro. ¿Mm? Sí. Toda la razón, Steve, y yo creo que ya vamos dándole como un poco más a las conclusiones de esta conversación, de esta primera conversación, en donde el principal objetivo, como lo hemos tratado, es buscar la forma de que la inteligencia artificial sea parte propia de nuestra cultura organizacional, nuestra cultura económica, cualesquiera sean las áreas en las que se deban aplicar, pero que haga parte como Ujú. una condición para nosotros poder ser mejores y aportar más valor como individuos y como grupo. Ya dándole un poco más de forma, la pregunta con la que partimos esta conversación es: ¿cómo logramos que desde América Latina
porque sí, claro, cuando llega una herramienta nueva, estamos consumiendo tecnología y está muy bien porque hace parte de la implementación y digamos que la apropiación. Pero ¿cómo hacemos para que eso se vuelva también un potenciador para crear tecnología que fue como el punto de partida? Entonces ya como para buscarle, digamos, ahí sí como decimos acá, la comba al Le como al palo, palo. miremos cómo podemos dejar esas conclusiones para nuestro público y Sí, que de aquí en adelante la inteligencia artificial, primero, no sea demonizada, no sea pues mal vista por los empresarios que incluso Steve hoy en día hacía vuelo de pájaro también, un 70% de los empresarios en América Latina y en Colombia, pues son de la vieja escuela, digamos, llamémoslo así, o son comerciantes, o son de la industria de la minería, bueno, de un sinnúmero de industrias que yo siento que de alguna otra forma no están atendidas. sí, Siempre se habla entre exacto. startups, entre industrias tecnológicas, etcétera, pero ¿qué pasa con toda esa Que población al final que, del día es la fuerza claro, económica que es del el país, tejido ¿no? económico Exacto. del país? Entonces ya como para ir dándole también forma a eso, yo siento algo que usted mencionaba y es el problema. Yo siempre he dicho, toda mi vida he pensado que la forma más efectiva de uno solucionar un problema es primero entender el problema. Tal O cual. sea, yo creo que el Bueno, sí, 80% del proceso del problema realmente es entender el sí, problema. tal cual. Una vez entiende el problema, pues ya uno puede buscarle soluciones. La inteligencia artificial nos ayuda, digamos que a conceptualizar eso y a ser más eficientes. Entonces, pues oiga, aquí en América Latina lo que tenemos es problemas. Y eso al final del día se convierte en tecnología, en productos o en servicios. Usted decía, hoy una persona puede comenzar una empresa de $1 billion y está bien. Hay que mirar más adelante cuál sea el Claro. impacto económico, pero por ahora tenemos la capacidad, tenemos las herramientas, técnicamente es posible de que yo me siente en un computador, conceptualice el problema que quiero solucionar, le dé forma a través de la inteligencia artificial, bien sea dentro de mi empresa donde yo trabajo, bien sea como profesional independiente o bien sea porque quiero botarme al abismo del emprendimiento y empezar un nuevo producto, pero hay que comenzar por entender el problema, utilizar la inteligencia Exacto. artificial como potenciador y comenzar a estructurarlo. Pero aquí viene lo difícil, Steve, en donde todos la cagan y donde todos dan el brazo a torcer es en la ejecución. Claro. Suena muy bonito y yo creo que hoy en día a todos los que de pronto nos escuchan nos pasa que se le ocurre alguna idea y Exacto. comienzan a escribirse la ChatGPT y ya ChatGPT le dice, sí, eres excelente, eres un genio, vas a lograrlo, etcétera. Pero vaya usted aplique eso y Sí, es realmente correcto. hágalo real, hágalo tangible. ¿Cuál cree usted, Steve, para ya como Sí. esas últimas enseñanzas o esos últimos aprendizajes que nos deja esta conversación? ¿Cómo podemos nosotros como latinoamericanos en cualquier área, vuelvo y digo, Correcto. aplicar y ejecutar eso? Perfecto. Eso es algo que mencionas, es muy clave, Camilo, que acabas de mencionar, y es eh, cómo logramos ejecutar, ¿sí? ¿Cómo Claro. logramos adoptar inteligencia artificial? Y nosotros partimos de esa problemática también cuando lanzamos Neural Composers. Nos Ajá. preguntábamos, oiga, ¿cómo agarramos este monstruo y empezamos a granularlo y a mostrarle a la gente cómo lo puede empezar a hacer? En Neural Composers tenemos algo muy bonito que son los hubs de innovación, ¿no? Que Ajá. de hecho, pues a todas las personas que nos están escuchando los invitamos. Es muy importante y con esta Que estén invitación, pendientes. con esta invitación lo que abro la puerta es oiga, empresario, el que me está escuchando, oiga, emprendedor que me está escuchando, eh, usted tiene una empresa, sea cual sea la industria, y está interesado y está dispuesto a abrirle la puerta a adoptar tecnología, llámese inteligencia artificial u otras, lo invitamos a que haga parte de Neural Composers en los hubs de innovación que nosotros estamos abriendo. Entonces, para responder a tu pregunta de cómo ejecutamos, qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos logrando ejecutar, pues nosotros en estos hubs de innovación que tenemos dentro de Neural Composers, le abrimos la puerta al empresario a entender junto su problema, a hacer un diagnóstico y a guiarlo por el cómo lo va a hacer, ¿sí? Porque creo que la ejecución, lo que tú decías, es uno de los puntos más complejos pues en el proceso de adopción o en el proceso de hacer realidad cualquier idea. Entonces, lo que nosotros hemos hecho o los esfuerzos que estamos haciendo para que eso sea posible es incubar a un empresario, ¿sí? Claro. Vamos a entender su problema, vamos a hacerle un diagnóstico, vamos a ver cuál es el estado Oiga, actual de sí, lo pero que está usted botando tiene. muchos factos. Toca que lo mantenga. Eso van a ser sorpresitas que se vienen, Sí, no, pero tal cual. Y siento que es bonito de pronto votarlo así de repente porque
porque, pues bueno, tenemos un problema en Latinoamérica y es que no hay una ejecución real de las cosas, tú lo Exacto. decías. Entonces, en Neural Composers yo siento que estamos empezando a hacer esfuerzos de ejecución, precisamente incubando a las empresas eh, antes de cualquier cosa, de entender, diagnosticar nuevamente y definir una ruta clara para hacer que las cosas pasen. La ejecución no es algo fácil. Si fuera fácil, pues Todo el mundo lo cualquier haría. persona lo haría, pero sí es algo que se puede sintetizar y empezar a definir para que la ejecución y la ruta digamos, lleva a adoptar inteligencia artificial no sea un camino inalcanzable, sino más sencillo de lo que en realidad parece, ¿sí? Claro. Entonces, sí, siento que es por ahí, Cami. Y yo tengo una pregunta, pues, de hecho, aunado a eso, Cami, es, listo, nosotros estamos haciendo esfuerzos para que la ejecución suceda. ¿Cuál es uno de los puntos más retadores que tú sientes o que tú ves como parte de la ejecución? Es decir, ¿qué es lo más retante de ejecutar Mm, una adopción de inteligencia artificial, por ejemplo, o una adopción de tecnología dentro de una empresa? claro. Específicamente el proceso de ejecución. Claro, pues son varios factores, pero para no irnos por las ramas, yo creo que el más determinante eh, es básicamente el miedo. El miedo y el riesgo que eso supone. Ponemos un ejemplo local. Yo soy una persona que tiene una empresa de toda la vida familiar que me la heredaron o que la construí yo a sangre, sudor y lágrimas. La levanté y llevo 50 años con ella y tengo 100 personas trabajando conmigo haciendo zapatos. Pues una tecnología que me llega, pues de alguna u otra forma yo ya tengo un cómo hacerlo, que me ha Ujú. funcionado. Y ahí sí como dicen, si funciona, déjalo quieto. Sí, Entonces esa integración a algo que ya funciona pues es ciertamente algo que es lleno de incertidumbre. Entonces yo siento que el reto más grande es el miedo. El miedo a implementar y que salga mal. Y puede salir mal. claro, Eso es otra cosa con la que tenemos que aprender a vivir. Las cosas pueden salir pueden mal. salir mal. Hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control, Steve, pero el primer paso es perderle el miedo y si sale mal, pues lo volvemos a intentar desde otra perspectiva las veces que sean necesarias hasta que funcione. Yo sé que puede ser un poco abrumador para los empresarios que ya tienen, digamos que, una metodología construida a lo largo de los años, pero el primer paso es darle la oportunidad a integrar eso. Así sea de a poquitos, como usted decía, en ciertas áreas de la empresa que ya se dominan muy bien y que de pronto tienen un menos cociente de riesgo no sé, el área de manufactura, si tengo una empresa de fábrica de zapatos. ¿Cómo específicamente puedo optimizar la compra de cordones para mis zapatos para reducir, no sé, las pérdidas que me dejan los cordones? Voy poniendo un ejemplo que puede incluso sonar hasta trivial y tonto para algunos que me escuchen, pero va por ahí el tema. Es Claro, arriesgarse a tomar la decisión de de implementarlo. implementarlo. ¿Puede salir mal? Claro que puede salir mal. Eso nadie va a ganar, ningún consultor, ninguna empresa, por más, digamos que renombrada que sea, pues puede dar una garantía, porque al final del día depende mucho también, Steve, vuelve y juega de la cultura. Yo le pregunto a usted, Steve, usted tiene una empresa de zapatos, volvemos vamos porque es la realidad de nuestro Sí, sí, país y sí. la realidad de Sí, no, América tal cual. Latina. Y doña, no sé, doña Eugenia, que lleva 50 años ayudándome a mí, que tiene 60 años, que tiene su empleo y que trabaja conmigo, pues no puedo forzarla culturalmente a que adopte una Claro, herramienta exacto. porque quizá incluso se va a sentir relegada de las otras personas que la están utilizando. Entonces eso también es un proceso cultural de adopción. Entonces, para responder a tu pregunta más puntualmente, es dejar el miedo, aplicarlo, si sale mal, salió mal y lo volvemos a intentar. Perfecto, sí, tal cual. Y siento que eso es algo que estamos adoptando y que va a ser parte de esos hubs de innovación que estamos abriendo en Neural Exacto. Composers, en esta comunidad pues tan bonita que empodera al empresario colombiano y al empresario peruano, al empresario argentino, al empresario Mexicano. mexicano, a cualquier empresario que sea parte de una región tan importante desde un punto de vista económico y de Claro. consumo como lo es Latinoamérica, a, A ser más a ser productivos, más más productivo, a competitivos adoptar tecnología y a que esa adopción de tecnología le permita innovar y crear nueva y tecnología, crear ¿sí? nueva tecnología. Eso es lo que nos da Exactamente. realmente el poder de la inteligencia artificial, de empoderarlo a usted para que usted innove en su industria. Si usted Exactamente. hace ventanas, ahora Exactamente. puede hacer ventanas, no sé, ventanas Que absorban que la absorban la luz luz del solar sol. y lo transformen en energía. Eso es lo que realmente le va a poder dar a usted, digamos, la inteligencia artificial. Entonces, Cami, como de pronto para cerrar, ¿cuál es el mensaje que tú tendrías también
Claro, para la gente que nos escucha y está interesada también oiga, quiero ser parte, ¿sí? claro, Quiero que me hablen más de esto. claro, totalmente. Claro, Steve, y ese mensaje que me preguntas, pues como les decía al principio de esta conversación, este es el preámbulo a Neural Composers, una comunidad que no viene de semanas o incluso meses, sino que llevamos construyendo conceptualmente hace años con Steve, con el equipo de Symphony, para lograr realmente tener un espacio en donde la comunidad de empresarios, tecnología, industria, ciencia, se unan al unísono y puedan construir valor real para nuestra región. Porque yo creo que uno de los pilares fundamentales que hace parte de nuestro manifiesto y de los valores que queremos transmitir con Neural Composer es que en América Latina también podemos crear tecnología, no solo consumirla, que está bien, pero debemos crear tecnología para nuestra gente, para América Latina y para el mundo, que de aquí salgan productos y empresas para el mundo, no solamente para un país o para una nacionalidad, sino que podemos construir realmente. Entonces la invitación, el mensaje es ese. No sé dónde nos vayan a ver, esta es la primera vez que lo hacemos, lo hicimos con miedo, hasta estoy sudando, pero lo importante es hacerlo, lo importante es demostrar que sí somos capaces. Y puede que nos escuchen en YouTube, entonces pues suscríbanse, pueden que nos vean en Instagram, pues entonces síganos, porque vamos a estar construyendo cosas año tras año realmente importantes. Lo que queremos como Neural Composite al final del día es que cualquier persona, como lo mencionó Steve, con una idea que puede valer miles de millones de dólares, la muestre al mundo, la haga. Y la mejor forma para hacerlo es teniendo un lugar donde lanzar esas ideas y Correcto. donde ejecutarlas. Entonces yo creo que ese es el mensaje, Steve. Ahora, ¿qué Sí, opinas tú? no, ¿Qué nos bueno, no, dejas ya también? para cerrar, empresario latinoamericano, el que si nos estás viendo, si estás escuchando, digamos, y estás interesado realmente en usar tecnología en tu industria, quiero que sepas que es posible, que la adopción de tecnología no es algo solamente de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de las empresas norteamericanas, de las empresas europeas. Quiero que sepas que es posible usar tecnología y que adoptes, digamos, herramientas y procesos tecnológicos en tu empresa y la puedas llevar a un proceso de innovación mayor. Entonces, eh, siento que es una invitación también a que seas parte de esta linda comunidad de Neural Composers, que como ya lo dijo Cami, es una comunidad que está dispuesta a empoderar a los empresarios latinoamericanos al uso de la tecnología, al uso sabio de la tecnología para la construcción y para la mejora de la economía en cada una de las industrias en las que ustedes tienen empresa. Listo. Muchas gracias y nos vemos.